El teléfono sonó, apenas aclaró el día. Lo dejé vibrar 1 o 2 veces antes de contestar. En 3 días no había soltado más de 10 palabras. No desde el entierro, no desde que la última palada de tierra cayó sobre el ataúd de Roberto. Señora, la voz de Fermín se quebró y atrás se oía el viento y los caballos inquietos. Creo que su esposo... Por favor, venga, antes de que vengan los demás. Eso fue todo. No me cambié, ni me peiné. Agarré las llaves de repuesto. Me calcé las botas viejas que estaban junto a la puerta trasera y manejé hasta el fondo del terreno. Los establos que quedan más allá del cercado del ganado llevaban años sin tocarse. Roberto siempre decía que ahí solo había tiliches viejos. Pura basura, me repetía. No vale la pena revolver. Fermín ya me esperaba junto al portón. Desde el entierro se le habían caído 10 años encima, como si hubiera cargado un silencio que no era suyo. No dijo nada. Solo me extendió una llave de bronce gastada de tanto usarla y señaló el candado. La puerta chilló al abrirse. Olía a zacate húmedo, a óxido y a tiempo detenido. Entré despacio. Y ahí, en una esquina del corral, estaba un pozo a medio cavar. La pala todavía recargada en la pared. A un lado un baúl de hierro viejo con la tapa abierta. Adentro papeles quebradizos, una bolsita de cuero rota y una foto. Los bordes chamuscados, como si alguien hubiera querido quemarla y se hubiera arrepentido a medias. La tomé con las 2 manos. Roberto, más joven, más flaco, con una camisa de mezclilla que nunca le vi. Rodeaba con el brazo a una mujer de cabello claro y mentón filoso. Ella cargaba a un niño de unos 3 años. Los 3 sonreían. En el reverso con la letra de Roberto, casi borrada por el tiempo, 14 de agosto de 1982. Marcela, Enrique. No me senté. Me quedé parada mientras algo dentro de mí se volteaba de cabeza. El aire no se movía, pero el cuarto se hizo chiquito. Doblé la foto y me la guardé en la bolsa del suéter. Salí del establo, con la llave todavía apretada en la mano. No lloré manejando de regreso. No prendí la radio ni bajé la ventana. Traía la foto entre los dedos como si se fuera a esfumar. Estacioné muy cerca del cerco y dejé el motor prendido más tiempo del necesario. Al entrar a la casa, todo parecía igual: las botas en la puerta, el libro que Roberto estaba leyendo todavía en el brazo del sillón. Pero nada se sentía mío. Me senté a la mesa de la cocina y volví a desdoblar la foto. La letra era suya sin duda. Repasé los nombres con la yema del dedo Marcela. Enrique. En todos los años que llevábamos juntos, Roberto nunca los había mencionado. Ni una sola vez. Nos conocimos en el 85 en la feria de Taos. Él compró mis delantales bordados, yo le ofrecí café. Nos casamos la primavera siguiente y nos vinimos a este rancho antes de que llegaran las lluvias de verano. Decidimos no tener hijos. ¿O eso creía yo? Tal vez la decisión ya estaba tomada sin consultarme. Esa noche no dormí. Al amanecer, abrí la caja fuerte del estudio. Títulos de propiedad, pólizas, el alta militar de Roberto. Todo lo de siempre. Pero detrás de la última carpeta, escondido bajo un sobre amarillento que decía personal, encontré otro testamento. No el que firmamos juntos hace 10 años. Este tenía fecha de 2 meses antes de que muriera. A Maribel Knox, 50% de los bienes raíces, incluyendo ganado, cuentas y maquinaria conjunta. A Enrique Dalton, 50% de los bienes raíces, específicamente el terreno y los derechos de agua del rancho Knox, parcela norte. Lo leí 2 veces, luego otra más despacio. Enrique Dalton. Ni primo ni sobrino. Un nombre que nunca había salido de la boca de Roberto. Un hijo. Roberto tenía un hijo y le dejó la mitad de nuestra casa. Cerré la caja con cuidado, como si fuera a retumbar si la azotaba. Abrí las cortinas y me quedé mirando el potrero, tratando de imaginar qué seguía y qué cara iba a aparecer entre el polvo. Al día siguiente no regresé a los establos. No pude. Busqué a Fermín junto al cobertizo de las herramientas,
acomodando cubetas de alimento como si el mundo no se hubiera movido. Cuando dije el nombre, Enrique se quedó tieso. Bajó los hombros y se limpió las manos en el pantalón antes de mirarme. Ojalá nunca hubieras tenido que saberlo, dijo bajito. Pero sí, hace años me habló de una mujer en Arizona. Dijo que había cometido errores, que había un chamaco con el que perdió contacto. Un chamaco, un hijo guardado entre décadas, doblado como carta, que nunca se envió. ¿Por qué no me dijiste? Se quedó callado un rato. Luego negó con la cabeza. No me tocaba a mí. Y él siempre decía que lo iba a arreglar. Pero Roberto nunca arregló nada solo. Ni los años de sequía, ni las cercas rotas, ni cuando salió del hospital. Menos esto. Cuando Fermín se fue, sus palabras me empujaron hasta la computadora del estudio. Tecleé el nombre del testamento, Enrique Dalton, y esperé. El primer resultado fue la página de una primaria en Las Cruces. Maestro de ciencias de 6º año. En una foto chiquita aparecía un hombre de cabello oscuro, mandíbula cuadrada, mirada firme. Los ojos de Roberto. Esa misma tarde manejé hacia el sur con la foto del establo guardada en la chamarra. Las Cruces es caliente y plano, de esos lugares donde el aire parece que siempre se va a otro lado. Estacioné enfrente del patio de una escuela modesta y vi salir a los niños al sol. Y ahí estaba él. Caminaba con el mismo paso largo y seguro de Roberto. Tomaba el café igual con las yemas sobre la tapa. Cara seria pero suave. Se agachó a amarrarle la cinta a un alumno, levantó una lonchera caída, soltó una risa tan tibia que me agarró desprevenida. Lo supe. No por la foto, no por el testamento, sino porque algo en él me resultaba conocido en un lugar donde no quería que nada lo fuera. Me quedé hasta que se fue y luego regresé a la carretera cargando una verdad que ya no podía devolver. El sobre llegó 2 días después de mi viaje a Las Cruces. Papel grueso, membrete elegante. No lo abrí de una vez. Ya sabía lo que decía. Aún así, cuando me senté y lo desdoblé, me temblaron las manos. El testamento era válido, registrado correctamente, legal. Enrique Dalton ahora era copropietario del rancho Knox. Leí la frase 2-3 veces. Dejé la carta sobre la mesa y la miré fijo, como si parpadeara y desapareciera. Pero ahí seguía, y él también seguiría. Para la tarde, la noticia ya corría. Seguro Fermín le dijo a alguno de los muchachos, y de boca en boca, se regó como siempre. Pasa en estos terrenos primero en susurros, luego en todos lados. Nadie me dijo nada directo, pero lo sentía en las miradas. La pregunta que nadie se atrevía, ¿quién era para Roberto? ¿Y qué iba a hacer para nosotros? 3 mañanas después, Enrique llegó. No vino en carro de abogado ni con papeles en la mano. Solo un sedán polvoso y una mochila de lona al hombro. Fermín lo recibió en el portón. Yo me quedé en el porche, viéndolo cruzar la grava. Se detuvo, inclinó apenas la cabeza, ni saludo ni reverencia. «Gracias por dejarme venir», dijo. Su voz era tranquila, con el mismo tono grave que tenía Roberto al principio. Le señalé que nos sentáramos afuera bajo el álamo. No entramos a la casa. Todavía no. Se sentó despacio recorriendo el terreno con la mirada como si ya le perteneciera. «No quiero nada que tú no quieras darme», dijo. «Solo necesito saber. ¿Alguna vez habló de mí?» Abrí la boca. La cerré. Nada me parecía lo bastante honesto, ni lo bastante seguro. No dije al fin. Ni una vez. Volteó la cara, apretó la quijada. Vi llegar el dolor y cómo lo enterró rapidito. Esa tarde recorrí la casa sin prender las luces. No quería claridad. Quería las sombras, lo único que todavía me parecía conocido. Terminé en el cuarto, el lugar que guardaba más pedazos de lo que había sido nuestra vida, aunque de pronto ya no sabía cuántos eran nuestra. Abrí el cajón de Roberto sin buscar nada en concreto. Pasé los dedos por el borde del cajón de arriba
la madera suave de tanto abrirlo. Al jalarlo, el fondo se movió un poco. Nunca había notado esa ranura. Metí la mano y toqué algo delgado. Otra foto, más vieja que la primera. Los colores ya se habían vuelto sepia, los bordes suaves, como tela. La mujer de la foto quemada, Marcela, estaba de pie con un vestido sencillo, la barriga redonda bajo las manos. Y Roberto, a su lado joven, con la cara abierta, sonriendo como no lo vi en años. Parecían familia. Le di la vuelta. En el reverso, con la letra de Roberto, si es niña, se llamará Eva. Si es niño, Enrique. Me senté en la orilla de la cama y miré los nombres hasta que se me nublaron. Había planeado una vida mucho antes de que yo llegara a su lado. Una vida que nunca enterró, aunque dejó que el mundo creyera que sí. Necesitaba más que fotos y hoyos a medio cavar. Necesitaba saber en qué historia me había metido sin darme cuenta de que faltaba el primer capítulo. A la mañana siguiente llamé a un investigador privado que usé una vez por un robo de ganado. Reconoció mi voz al instante. No le expliqué todo, solo le di un nombre. Marcela Baird, dije. Arizona, por ahí de principios de los 80. Necesito saber qué pasó con ella y cuándo se fue Roberto. No preguntó por qué. Solo dijo que empezaba de una vez. Cuando colgué la casa, se sintió más callada, como si algo se hubiera soltado. Me acerqué a la ventana, mirando el polvo que levantaba el viento en el potrero, e intenté imaginar a dónde me llevaría la verdad. Enrique se quedó más de lo que esperaba. Se mantenía en su esquina, pasaba horas recorriendo el terreno con una libreta, parando en los cercos, revisando las bombas de agua. No molestaba, pero tampoco pasaba desapercibido. Los muchachos del rancho lo trataban con cautela, como a capataz nuevo, que todavía no demuestra de qué está hecho. Yo me puse a trabajar. Eso hubiera dicho Roberto: mantén las manos ocupadas, el corazón alcanza después. Y eso hice. Me moví entre las labores como si todavía hiciera falta. Pero en las horas quietas, algo inquieto me carcomía. El investigador no había llamado, y yo no podía quedarme sentada esperando. Manejé hasta la oficina de registro en Taos, solo para sacar copias de los archivos viejos del rancho. Ya los había visto años atrás, cuando apenas nos instalamos, pero ahora quería verlos con otros ojos. Quería ver qué había dejado Roberto de verdad. Lo que encontré me sorprendió. El terreno en sí estaba a nombre de los dos, aunque el suyo aparecía primero. Eso lo sabía, pero las licencias de operación, los contratos federales para el apoyo al forraje, el crédito para el sistema de riego, los títulos de los tractores. Todo a mi nombre, todo. Algunos porque yo había firmado también. Otros porque Roberto estaba convaleciente y me dijo: nomás encárgate tú. Y me encargué. Eso significaba que aunque Enrique tuviera la mitad del terreno por ley, todo lo que hacía, que el rancho funcionara, todo lo que le daba vida, era mío. Regresé a casa en silencio y saqué los folders viejos del banco. Al caer la tarde, ya había llenado los formularios para empezar a separar las cuentas. No era coraje, era claridad. Necesitaba saber que podía quedarme con lo que había construido con estas manos. No le dije nada a Enrique. Todavía no. No hasta saber qué clase de hombre pensaba ser. Esa noche me quedé parada afuera del galpón de maquinaria, viendo cómo se apagaba la luz detrás del corral. Allá lejos en el potrero, la linterna de Enrique parpadeó una vez y se perdió en la oscuridad. El investigador llamó apenas pasado el mediodía. Su voz era firme, pero se le notaba un titubeo debajo. La encontré, dijo. Marcela Baird está viva, pero le queda poco. Cuidados paliativos afuera de Flagstaff. No empaqué mucho. Un suéter, la cartera y la foto que encontré detrás del cajón. El camino fue largo y callado, de esos silencios que te sacan recuerdos aunque no quieras. Cuando llegué al edificio bajito de adobe,
escondido entre enebros, el sol ya se estaba acomodando detrás de los cerros. Una enfermera me llevó por un pasillo angosto. «Está lúcida», dijo, «pero solo por ratos». Se hizo a un lado y entré sola. Marcela estaba recostada contra una almohada delgada, el cabello plateado, el cuerpo demasiado pequeño bajo la cobija. Pero los ojos afilados evaluadores eran los mismos de las dos fotos. Me miró largo rato antes de hablar. «Tú eres su esposa», dijo, no preguntó. La voz débil pero precisa. «Me preguntaba si algún día vendrías». Me acerqué. «No sabía de ti», dije. «No hasta hace poco». Soltó un suspiro delgado sin humor. «Se fue», murmuró. «Dijo que volvería cuando las cosas se calmaran. Nunca volvió. Dejé de esperarlo cuando Enrique cumplió 6. El nombre cayó como plomo. Cerró los ojos un segundo y los abrió de nuevo. Nunca le dije a mi hijo quién era su papá. Pensé que así le ahorraba el desengaño. No supe qué decir y me quedé callada. El cuarto estaba quieto, como si tuviera suspendidas en el aire partes de nuestras dos historias. Alargó la mano hacia la mesita. Había un sobre angosto cerrado. Lo levantó con las dos manos temblorosas y me lo dio. Para él susurró: «Se merece saber lo que yo nunca pude decirle». Lo tomé con cuidado. Ella cerró los ojos otra vez y su respiración se volvió más suave, más lenta. Me quedé hasta que entró una enfermera. Salí al pasillo, con el sobre apretado contra el pecho, y caminé hacia la luz que se apagaba afuera. Cuando le di el sobre a Enrique, no le dije de dónde venía. Él no preguntó. Lo dio una vuelta, luego otra, asintió y se lo guardó en la chamarra. Nos sentamos bajo el álamo, el aire quieto, el sol bajo. Leyó la carta despacio, sin gritos, sin palabras. Solo un ajuste de cuentas largo y callado. Los hombros se le alzaron una vez fuerte y bajaron como si hubiera soltado algo pesado. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado y lo volvió a guardar. No me miró. Pero vi temblarle las manos al ponerse de pie. Esa noche vi su linterna moviéndose a lo largo del cerco, subiendo y bajando entre los postes. Recorrió todo el terreno de oriente a poniente, de poniente a oriente. No lo interrumpí. Hay cosas que uno tiene que caminar solo. En la mañana tocó a la puerta, mosquitero, apenas amaneció. Yo ya estaba levantada preparando café que no pensaba tomar. Se sentó frente a mí con las manos alrededor de la taza que le puse enfrente, aunque no tomó ni un sorbo. Lo pensé bien, dijo. No quiero pelear contigo por algo que ninguno de los dos pidió. Esperé. Me quedo con el potrero del oriente, dijo bajito. Tú te quedas con el poniente. Los registramos por separado. Yo contrato a mi gente, manejo mi parte como yo quiera. Tú haces lo mismo. No era una propuesta cálida. No era rama de olivo, pero era clara. Era justa y se parecía a la paz. Asentí. Me parece bien. Se levantó, miró hacia el corral. Nos debió haber dicho, murmuró casi para sí mismo. Nos debió haber dicho, contesté. Se fue después de eso, caminando hacia su camioneta. Yo me quedé en la mesa, oyendo el ventilador viejo del techo que hacía clic al ritmo de mis pensamientos. Esa misma tarde, saqué los libros de cuentas antiguos. Marqué las zonas de riego y pedí letreros nuevos para los linderos. Ya no compartiríamos nombre en la entrada, pero sí compartiríamos la tierra partida por la mitad. Los días agarraron otro ritmo más lento al principio, pero firme. 2 mitades de rancho, 2 grupos de manos, 2 nombres, en 2 escrituras distintas. La tierra no se quejó. Simplemente cargó con los 2. Algunos de los muchachos, sobre todo los más jóvenes, se pasaron al lado de Enrique. No los culpo. Es respetuoso, pregunta escucha. Pero los que se quedaron llevan más años aquí. Me vieron cargar costales cuando Roberto estaba enfermo, arreglar cableado en plena lluvia de septiembre, abrir el riego a luz de lámpara. No necesitan apellido para saber quién levantó esto con sus puras manos.
Empecé limpiando el galpón viejo, el que Roberto cerró, diciendo que el programa de cría era mucho trabajo para tan poco dinero. En ese entonces no dije nada. Ahora sí, llamé al veterinario, pedí los registros, saqué los archivos que guardé hace años, líneas de sangre, tablas, notas a mano. Sentí que tocaba el borde de un pasado que dejé de lado por comodidad ajena. Renombré mi mitad del rancho, sin ruido, sin anuncio. Solo un letrero nuevo, pintado con letras suaves, en la entrada poniente Maribel Acres. Nada ostentoso, solo mío. Algunas mañanas veía a Enrique de lejos caminando su lindero o cargando equipo al otro lado del arroyo. No nos saludábamos con la mano. No hacía falta. Nuestra paz venía con distancia. Una tarde, caminé hasta el potrero sur. El viento era suave y el sol se acababa de esconder detrás de la loma lejana. El polvo subía alrededor de mis botas a cada paso. Recordé cuando esta tierra me quedaba grande. Ahora me quedaba justo. Los campos estaban disparejos. Los cercos necesitaban mano y el corral de partos iba a pedir reparación antes de las lluvias fuertes. Pero era mío otra vez recuperado, no de él, no de Enrique, sino del silencio, de los años que me hice chiquita. Me quedé ahí hasta que salieron las primeras estrellas, respirando tierra, silencio y verdad. Mañana empezaría yo misma con el cerco. La llamada llegó cuando estaba echando alimento en los comederos. La voz del abogado era pausada, cortés, pero se notaba que no sabía cómo me iba a caer lo que venía. Había un último documento entre las cosas de su esposo. Dijo, una nota personal. No la incluyó en el testamento. Seguro quiso dejarla, pero nunca la envió. Le pedí que me mandara el escaneo por correo. Era una hoja rayada, la letra de Roberto inconfundible, inclinada un poco apretada en los bordes como si le urgiera terminar. Maribel, si estás leyendo esto ya me fui. No te hablé de Enrique porque me daba vergüenza. Le fallé a él. Te fallé a ti. Mantuve demasiadas puertas cerradas demasiado tiempo, pero sabía que si alguien podía hacer las paces con esto, eras tú. No porque yo lo mereciera, sino porque tú siempre diste más de lo que recibiste. Perdóname por no decir la verdad cuando importaba. Ojalá encuentres tu camino ahora. R. La leí una vez, luego otra más despacio. No lloré, solo sentí una calma que se parecía más a entender que a perdonar. No llamé a Enrique, no mencioné la carta. Hay cosas que no necesitan decirse en voz alta para hacer su trabajo. La doblé con cuidado y la guardé en la cajita donde tengo el anillo de bodas de mi papá y una foto de mi mamá dándole de comer a las gallinas. Me puse los guantes y salí al corral. Los caballos se movieron, en sus pesebres las orejas hacia mí. Pasé de uno en uno, llenando bebederos, revisando cascos, quitando lodo de los pelos que juntaron con la última lluvia tardía. Ya oscurecía cuando cerré el portón. Mañana venían los alumnos de Enrique. Me había pedido si podían conocer la vida del rancho, y le dije que sí, sin pensarlo dos veces. Les enseñaría a remendar un cerco, a ponerle la jáquima a un caballo a caminar la tierra con cuidado. Sí me dejó tierra, pero lo que de verdad me dejó fue algo más callado espacio. Y yo pensaba llenarlo bien.